sábado para todos. Hoy vamos a hacer un riquísimo matambre arrollado. Sí, súper rico. Para arrancar vamos a conseguir un matambre en lo posible que sea bien anchito y vamos a retirar lo que es el excedente de grasa. Una vez que tenemos el matambre vamos a salpimentar de un lado y del otro. A mí me gusta dejar la grasa del lado de abajo para que después sea más fácil armar y cortar. Condimentamos con orégano, sal, pimienta, perejil, ajo picado y un poquito de gelatina sin sabor para que quede bien unificado todos los ingredientes. Utilizamos pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria rallada, un poquitín de chimichurri, queso sardo, pero no cualquier queso, el queso de la familia argentina de la tía Barraza y huevo duro. Vamos a ir envolviendo, haciendo una leve presión. Y cuando vemos que tenemos todo listo, vamos a asegurarnos primero las puntas, haciendo un nudo de cada lado del matambre. Y vamos a ir sujetando y haciendo presión y dándole forma con hilo barrilete. ¿Ven? Es muy fácil. Envolvemos el matambre, lo pasamos hacia abajo y así vamos apretando hasta terminar con toda la pieza. Mi mamá lo envolvía con una tela, un paño bien limpito. Yo lo hago con papel film y lo dejo cocinar por 2 horas hasta que esté bien cocidito. Dejamos enfriar, escurrimos bien y lo llevamos al frío. Cortamos en rodajas. Una delicia. No se olviden de guardar y compartir. Buen provecho para todos.